tema que es infancia e inclusión. Bienvenida. Somos 5 panelistas, bueno, son 5 panelistas las que tenemos aquí como invitadas. Agradecerles nuevamente. Tenemos a María Teresa Araiza Yaguno. Bienvenida, Tere. Me da muchísimo gusto encontrarte. Ella es titular de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA de Coahuila y de la PRONIF Coahuila. Y muchísimas gracias por tu tiempo y espacio. Tenemos también a la senadora Alejandra Barrales, que está ahorita en la Cámara de Senadores. ¿Sí está por aquí? Me parece que no ha llegado, pero bueno, si en algún momento se incorpora, pues le damos la bienvenida. Después tenemos a Rosa Marta Loria San Martín, que es de la Organización Corresponsabilidad Social Mexicana, Red de Frente, Alianza MX y Pacto por la Primera Infancia. Muchísimas gracias, Rosa Marta, por tu participación. Te damos la bienvenida. Y tenemos también a Saskia Niño de Rivera, que es cofundadora y vocera de Reinserta. Muchísimas gracias, Saskia, por tu participación. Y Mónica Miguel Muñoz Olmedo, compañera de la Red de los Derechos de la Infancia en México, y ella es oficial de la de Legislación y Políticas Públicas. Gracias, Mónica. Bienvenidas a todas. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar el diálogo. Ustedes recibieron la propuesta de tres preguntas con este tema de cómo, sobre todo, precisamente lo que nos interesa es reflexionar de cómo pueden integrarse mejor las voces. Adelantar su participación. Ah, perfecto. Bueno, si les parece bien, y aquí a petición de Juan y de Saskia, vamos a empezar por Saskia dándole la palabra, porque tiene que retirarse antes. Pero bueno, entonces tenemos tres preguntas detonadoras que ustedes recibieron para este panel, y ustedes pueden elegir con cuál pueden dialogar o comenzar eh, la reflexión. Vamos a tener 2 rondas, que somos muchas. Bueno, si no se incorpora la senadora, ya no somos tantas, pero de todas formas les pediría una primera ronda de 6 minutos, hacer un esfuerzo de una reflexión en 6 minutos, y después tendremos otra segunda ronda de unos 5 minutos también, para que podamos dar algunas reflexiones finales y conclusiones. Sé que es muy rápido, pero tratemos de dar las ideas centrales y ser muy concisas en este esfuerzo de tener un foro tan diverso y tan inclusivo también. Entonces, Saskia, te damos la palabra para que puedas desahogar tus tiempos también. Adelante. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a este foro. Muchísimas gracias a quienes comparten el panel conmigo. Es un honor para mí representando Reinserta, la organización Reinserta, que trabaja con infancias en situación de violencia en 3 ejes particularmente, que es la de niñas, niños y adolescentes, con un referente privado de tutor privado de la libertad, o que nacen y viven en prisión con sus madres. Trabajamos al igual con jóvenes en conflicto con la ley, especialmente con esta cruda realidad lamentable que tenemos últimamente en nuestro país, que es el del reclutamiento infantil para el uso de la delincuencia organizada. Un tema muy doloroso y un tema que desafortunadamente ha sido completamente ignorado por nuestras autoridades, y el desconocimiento también mucho de la sociedad civil ante la misma problemática. Y por último, con sobrevivientes de violencia, especialmente violencia sexual, trata, eh, secuestro, y ahora algo que estamos teniendo desafortunadamente mucho es pues, víctimas de feminicidio indirecto, ¿no? Estos niños, estas niñas que les toca pues, ver cómo sus madres son asesinadas. Es un tema brutal que tenemos que atender desde el punto de vista no solamente jurídico, pero psicológico, ¿no? Entonces agradezco y festejo que estemos generando estos diálogos. Yo creo que el tema de las infancias, como bien lo decían en el panel anterior, ha sido un tema que se ha visto mucho, ha avanzado mucho, especialmente desde lo jurídico, lo legislativo, aunque aún nos falta entender que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México es una ley que no puede trabajar por sí sola, ya que necesita de otras legislaciones, ¿no? Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es que
nos confronta legislativamente con uno de los principales retos para la inclusión de las infancias dentro de las políticas públicas, esto para que comulgue o amplíe los derechos de las niñas y de los niños. Creo que el gran reto que hoy por hoy afrontamos con las infancias tiene que ver con el entender realmente, más allá de las leyes, cómo se está atendiendo a estas infancias. Uno de los delitos más graves que tiene este país es abuso sexual infantil. Violencia sexual infantil es de los delitos con más impunidad, si no es que el de más impunidad en este país, con un 99.9%. Y esto nos lleva a dos temas que me parece que son importantísimos para hablar de la inclusión. Uno es cómo estamos atendiendo a las infancias dentro del sistema judicial, cómo están siendo desafortunadamente revictimizados estos niños. El otro día platicaba yo con un abogado penalista que me decía, es que yo no le entro. Sus frases fueron como, yo no le entro a los interrogatorios infantiles con niños, ¿no? Entonces, un poco él como diciendo, pues ya hay ciertos abogados que se atreven a usar estos interrogatorios intimidantes, que no les, ahora sí que no les pesa el corazón en hacer estos interrogatorios intimidantes para tirar los testimonios infantiles, ¿no? Ya como una práctica sucia dentro del sistema de justicia penal, lo cual desafortunadamente nos lleva a que las infancias no quieran seguir dentro del sistema de justicia penal, pues teniendo que hacer declaraciones y siendo revictimizados. Y hay muchas buenas prácticas. La ODI tiene una que es la entrevista única, por ejemplo, que en Chihuahua es, yo creo que de los estados donde mejor se ha implementado, donde realmente se busque la, 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 el bienestar emocional y psicosocial de las infancias en el momento de atender una denuncia, que no haya esta cuestión donde, perdón que lo diga así, pero muchas veces es el caso, la revictimización que viven dentro del sistema de justicia penal es casi que peor que el delito por sí mismo que confronta, ¿no? Y suena terrible, pero esto lo tenemos por testimonios de las mismas infancias que te lo dicen. Como ya prefiero como olvidar lo que me pasó y listo, que tener que estar viviendo todo lo que vivo, afrontando a mi agresor, teniendo que ser cuestionado 25 veces por lo mismo, donde me hacen preguntas que no entiendo y que de este lado, pues como abogados solo sabemos que los usan para tirar los testimonios, ¿no? Entonces, creo que el entendimiento de el enfoque inhumano, porque no es otra cosa más que inhumano, que tienen desafortunadamente quienes trabajan al frente de las fiscalías, y no lo digo desde un tono juzgador, lo digo desde un tono donde tenemos que afrontar esa realidad, porque también la violencia vicaria que viven quienes están al frente de la atención con víctimas en este país es brutal. Tenemos que atender eso. No podemos creer que un ministerio público, que un policía de investigación haga el trabajo que hace sin tener secuelas emocionales al respecto, cuya consecuencia directa después sea pues, la revictimización de las víctimas, de los y las sobrevivientes en este país, sino cómo salvaguardamos también a ese personal para que puedan atender de manera humana a las infancias y a las víctimas en general, ¿no? Pero entendiendo el marco de esta plática, las infancias puntualmente. Y el segundo tema creo que es muy importante, que es una de las preguntas que Juan Martín nos hizo el favor de mandar, tiene mucho que ver con cómo medimos, cómo podemos medir el impacto de las iniciativas de inclusión en la vida de las infancias puntualmente. Y creo que este tiene que ser y tiene que estar atendido desde dos cuestiones: lo que podemos implementar de inmediato y de mediano plazo, y lo que hay que apostar por el largo plazo para salvaguardar la integridad de nuestras infancias. Ejemplos de corto plazo, pues el mejorar el acceso a los servicios educativos o de salud, pero también a largo plazo la reducción de la exclusión social o la mejora en la calidad de la vida de las infancias. Aquí hay que hacer muchos cuestionamientos que nos hacen estar como activistas al frente hoy de una lucha muy puntual, que es una lucha desafortunadamente muchas veces reactiva ante lo que ya está pasando y donde estamos
dejando atrás el fortalecimiento de estas infancias. El uso de la tecnología, por ejemplo, para que los niños y las niñas sepan cuáles son sus derechos, conozcan cuáles son sus derechos, conozcan no nada más las limitantes quizá de decir, bueno, mi cuerpo no se toca, por ejemplo, pero pues, ¿qué pasa cuando el que seas víctima de violencia sexual recae en que tu mamá, que tu papá o tu abuelita quieran acompañarte o quieran denunciar contigo, o que tú tengas esa parte como de inclusión y de conocimiento y que te sepas incluido en el Estado de Derecho, incluida en el Estado de Derecho, para que conozcas cuáles son tus derechos y cómo pueden ser atendidos esos derechos? Y creo que ahí hay muchísima labor que tenemos que hacer en materia de inclusión social. ¿Están participando o no están participando en actividades comunitarias o escolares? ¿Existe el bienestar emocional? ¿Cómo sabemos que estén los niños y las niñas, los adolescentes, las adolescentes mejorando sus niveles de autoestima o percepción en materia de seguridad, en materia educativa? ¿Cómo estamos acompañando? Creo que la idea de que los niños tengan voz a veces impacta, ¿no? Y es como, no, pues cómo los niños nos van a decir qué quieren o qué deben de hacer, pero aquí creo que es importante el decir el acompañamiento con mentores, el acompañamiento con adultos que acompañen a las infancias a que su voz sea realmente escuchada, pero esto importantísimo desde el conocimiento de qué es un derecho básico y cómo es que el Estado protege mi bienestar social. Especialmente, y con esto termino esta primera parte de mi intervención para respetar el tiempo de las demás, y agradecida es para poder defender a las infancias tienen que conocer cuáles son sus derechos y saberse sujetos de derecho, ¿no? Y eso creo que es una labor que tenemos que hacer a todos niveles, desde la prevención tanto primaria y secundaria y no solo la terciaria cuando ya pasó algo, ¿no? Rosalba, muchas gracias. Gracias, Saskia. Puntos súper importantes y demasiado que abarcaste en tus minutos de presentación, pero muchísimas gracias. Me quedo con esto de cómo saber, qué piensan los niños sobre sus derechos, sobre lo que está pasando realmente en la práctica cotidiana al respecto de sus derechos en general, ¿no? El acceso a la educación, a la salud, a las tecnologías, etcétera. Es un punto y súper importante que, entre otros, tenemos que repensar. Y pues bueno, muchas gracias. Si les parece bien, vamos a seguir con Tere Araiza, para que nos dé su punto de vista en esta primera ronda y continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, hace algunos días nos reunimos a nivel nacional, las secretarias ejecutivas de disciplina, y un compañero un poquito sonó a reclamo, decía, siempre veo las mismas caras hablando de las problemáticas de los niños y las niñas. Y eso es parcialmente cierto, pero porque hemos hecho una gran fuerza, los funcionarios, la sociedad civil, organizaciones internacionales, y hemos caminado a pasos agigantados en estos 10 años, aun cuando hay muchas cosas por hacer, pero de manera positiva, yo soy testigo que hoy hay más policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, maestros y maestras, padres y madres y cuidadores que se cuestionan conceptos arraigados que no abonaban nada a los derechos de los niños. Hoy una mamá y un papá nos ve sorprendido en decir, no se puede maltratar a los niños. No, el castigo no está permitido. Los jueces se cuestionan, tengo que escucharlo, pero no como un mero elemento procesal en un juicio, sino realmente escuchar qué es lo que me dice el niño o la niña, o le tengo que informar y le tengo que explicar, porque los niños como sujetos titulares de derecho entienden, y que pareciera algo que se tiene que explicar, como decía mi compañera de Nuevo León, pero que los escuchen y cambian. Hoy todavía hay jueces que de momento saben que los niños o las niñas están manipulados por los padres en estas figuras de alienación parental, o lo que decían de violencia vicaria, pero que no siguen los procesos. Porque si bien hay una manipulación, en unas decisiones malas secuestran a los niños para que no los manipulen. Pero ya hay quienes están haciendo esos procesos. Si bien sabemos que puede haber manipulación, hay procesos para proteger a los niños y a las niñas. En las procuradurías de protección
tenemos la principal función de ser los abogados de los niños y las niñas. Quiero decirte que en este año 2024 hemos asistido a 2022 niños y niñas en distintos juicios familiares y penales. Es decir, haciendo punta de lanza en escucharlos. Se puede. La manera de incluir a los niños, por supuesto, es escucharlos, pero escucharlos genuinamente. Y bueno, como a los adultos, no todo lo que decimos va a pasar, ¿verdad? No todos los deseos, pero se nos explicará por qué y para qué. Y esto va ayudando mucho en la autonomía de los niños y las niñas en todos los procesos. Quiero decirte que actualmente, como lo dijeron, ostento el cargo de secretaria ejecutiva del CIPINA Coahuila y al mismo tiempo de procuradora de niñas, niños y la familia, donde aquí la Procuraduría en Coahuila es una entidad independiente. Y, y mira, muchos saludos a Lorena Villavicencio, la verdad, bienvenida. Le comentaba yo ayer que es un honor y un compromiso luchar por los niños y en Coahuila tiene aquí una letra. Quiero decirte que la experiencia que yo tuve como CIPINA, porque primero fue procuradora y luego estuve en CIPINA 10 años, ahora como procuradora me da mucho más fuerza, porque la primera vez yo sentía en la Procuraduría una soledad impresionante. Con CIPINA tengo a Saskia y a Ibe de Nuevo León y tengo a Juan Martín y tengo dudas para aclarar y es un equipo y además tengo a todos mis funcionarios y a todos los policías y a todos los maestros de Coahuila porque sé que la única manera de proteger a los niños es teniendo un sistema perfectamente articulado. ¿Cómo les damos inclusión a los niños? Escuchándolos en todos los ejercicios que puedan ser organizados por el INDE, organizados por las escuelas, pero también en estos juicios, en donde en verdad tenemos que ser abogados súper especializados. Saskia, en los delitos sexuales en Coahuila tenemos unidades especializadas de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales cometidos por adultos. Y en las mismas oficinas en las que ahora estoy hablando, en la parte de abajo tengo los ministerios públicos, 6 ministerios públicos, en la parte de la región sureste y en la laguna, y los resultados ahí están. ¿Cómo podemos medir que hoy hay mucho más judicialización, que los pederastas están en la cárcel, que se visibilizan, que se les trata con atención especial a los niños y a las niñas? Y en esta primera semana de diciembre voy a empezar con la prueba piloto. Estoy como mezclando un poquito las preguntas, pero para el tema no dejarlo como cortado, un pilotaje, y que mira, esto por supuesto que lo de las rutas lo aprendí en CIPINA. Una ruta específica para la atención de los delitos sexuales, en donde principalmente vienen las acciones de Fiscalía, las acciones de la Secretaría de Salud y las acciones de la Procuraduría, más las otras instituciones, porque un niño que fue víctima de delito sexual, tengo que ver cómo va en la escuela, entonces entra la Secretaría de Educación o los programas que lo van a atender. Entonces, en tiempo real, yo podré estar viendo, porque al final de cuentas, esto es seguimiento. Hablaban de Coneval, lo que no se cuenta, lo que no se evalúa, lo que se no da seguimiento, no pasa. Las procuradurías son instituciones hasta ahorita reactivas. Gracias a esta formación de un sistema de protección es donde los planes de restitución de derechos van a tener algún sentido. Quiero darles también una nota aquí como ejemplo de la ley, porque estamos en la celebración de la ley. Aquí tengo yo el artículo, para no equivocarme, el artículo 30 bis, que es una maravilla de un cuestionamiento a la patria potestas que viene del derecho romano y que ha ido cambiando tanto, en donde todo el poder era de los papás que podían hacer con sus niños lo que fuera, y que a muchos abogados les cuestiona todavía. Y cómo en este artículo nos da la posibilidad, decían ahí, de los niños que están en los centros asistenciales, abandonados y sujetos a juicios, y me entenderán los procuradores y quienes saben de esto, a juicios eternos contra nadie, buscando por cosas procesales, domicilios que no vamos a encontrar, y dejas a los niños años y años en los centros asistenciales, ocasionándole, aun cuando los traten muy bien, todo tipo de traumas. Esta figura de la Ley General, la certificación de abandono, permite liberar a los niños jurídicamente para garantizarles su derecho a vivir en familia, y se les escucha. Quiero decirte
que en este año 2024, en Coahuila, liberamos a 59 niños con esa figura y 35 niños hoy están en familias de adopción. Eso es como se mide. Eso es tener indicadores muy claros que está cambiando para los niños. Muchísimo por hacer, sí, por supuesto. Mucha descomposición social, los efectos de la drogadicción y de problemas que obviamente no se atendieron antes están hoy muy fuertes. Pero yo quiero decirte que todas las vulnerabilidades de los niños se agravan con ese entorno familiar que no les garantizamos. Un niño podrá estar privado de su libertad, pero tener una familia afuera que lo apoya por circunstancias, pero hay unos que están en completa soledad. Un niño podrá tener problemas de bullying en la escuela, pero tener una familia de apoyo es diferente. Necesitamos reconstruir esas familias, pero también cuando ya tenemos que tomar la decisión desde las procuradurías, no podemos esperar, y por ahí estoy viendo que vienen de primera infancia, que una persona cambie en 5 años, porque en esos 5 años de vida, de dejar a un niño en una institución, le robamos toda la posibilidad de desarrollar sus habilidades. Es por eso que esta certificación de abandono, que ya los jueces, ha sido una lucha de oídas, pero también de apelaciones, porque somos los abogados de los niños y las niñas, porque tenemos la fuerza de todas y todos ustedes en el país y en otros países, porque es el tiempo de los niños y las niñas. Y sí, Lorena Villavicencio, yo soy mujer, tengo hijas, pero eventualmente hay choques en estos derechos. En los delitos sexuales, el más del 50% son cometidos dentro de la familia y escondidos por una mamá. Y también las mamás, igual, porque no tenemos todo el acompañamiento que tú dices, pues a veces son muy violentas, ya digo así para no juzgar a nadie. Y nosotros tenemos que ver por el niño y la niña antes que nada. Entonces yo sí celebro mucho porque esto viene de la ley, celebro tener este equipo, celebro y creo que la manera de tener es especialización. Sueño con el día en que todos supieran de esto, pero por lo pronto hay que especializar. Yo no sé si ya me pasé, mejor tú dime. Si ya me pasé. Suele pasar. Sí, no te preocupes, así estamos. Muchas gracias, Tere. Súper interesantes las reflexiones y tienes razón, la especialización es una de las maneras más eficaces de poder incluir o brindarle la participación que necesita o que debería de tener el niño o la niña en todos y cada uno de sus procesos, tanto administrativos como judiciales. Y pues muchas gracias por la práctica que está funcionando allá en Coahuila y que nos compartes y esperamos que podamos replicar en otros estados esas prácticas. Y sin más, vamos a pasar con la siguiente participante, que en este caso pedimos de favor a Rosa Marta Loria San Martín, que nos comparta tu primera parte de reflexiones. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Rosalba. Gracias a Juan Martín por la invitación. Saskia, Lorena Villavicencio, felicidades, Lorena. Bueno, pues saludo a todos también, a la secretaria de disciplina en Coahuila y a todos los que nos estén escuchando. Buenos días a todos. Bueno, pues hoy efectivamente 10 años de la ley. Nosotros nos constituimos en el 2013, 12 años, y nos tocó participar en la conformación, ¿no? En la conformación de la ley, principalmente en el reglamento. Y ahí quisiera yo puntualizar dos cosas además. Tenemos 35 años de la convención, de 20 derechos a los cuales México fue firmante y fue y está comprometido, y 65 años de la Declaración de los Derechos del Niño. Y tenemos, acaba de mencionar a alguien, tenemos el mismo discurso y no podemos seguir con el mismo discurso. Nosotros nos dedicamos básicamente a diagnóstico sobre prevención de violencia de estos 12 años que llevamos trabajando, y me voy a centrar particularmente en las 3 preguntas. Voy a tratar de ser muy puntual en su respuesta, pero principalmente en la ley sobre el artículo 32, ¿no? Donde es proteger a los niños sobre trabajos peligrosos e insalubres y los que expongan a situaciones de explotación. ¿Por qué? Porque de aquí se derivan 3 puntos importantes que quisiéramos tratar. Tanto las cuestiones de trabajo infantil, trabajo forzoso, la explotación y la trata que se está dando en torno a este artículo, ¿no? Y si bien la ley ha tenido reformas y ha tenido cambios, y el esfuerzo que se hizo desde el día 1 en la ley, porque estuvimos presentes y lo sabemos, han sido muchos. Y la curva ha sido hacia arriba, pero tenemos un estancamiento que hay que reconocer.
Es importante reconocer que tenemos un estancamiento en ciertos aspectos, principalmente en esto, y cómo delimitar precisamente estos delitos. Me voy a permitir enfatizar la obligación del Estado en el tema de prevención y erradicación de la violencia contra niños y niñas y adolescentes, pero principalmente en garantizar los derechos de niñas y adolescentes. Y efectivamente es una responsabilidad de todos, pero también tenemos que ser coadyuvantes con el Estado para que el Estado pueda cumplir con esta garantía, ¿no? Y con la primera pregunta respecto a la participación de niños y adolescentes, pues hay que entender esta dinámica de los tres aspectos, de las tres problemáticas, cuatro que acabo de mencionar. ¿Cuál es la posición de México hoy en el comercio, por ejemplo, sexual infantil? Que somos el primer proveedor para Estados Unidos y Canadá de niños y niñas para la explotación en el comercio sexual, en el turismo y en los centros, digamos, recreativos o como le podemos decir, vacacionales, ¿no? Y somos el segundo país a nivel mundial en la explotación infantil en estos centros turísticos y mundiales. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo decimos, bueno, cómo hablar de participación de niños y niñas que viven en este contexto? Bueno, hay que entender también que tenemos una cultura del silencio. La cultura del silencio, 1 de 10 se atreve a hablar del tema. ¿Por qué? Porque efectivamente desde la primera infancia no se hablan estos temas de manera abierta. Y otra también es que no lo reconocen. No reconocen todavía muchos niños y niñas que están siendo violentados en ese aspecto. Otro punto es el aumento también en el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en la delincuencia organizada, que es un aspecto paralelo, pero que va dentro de este trabajo forzoso y de esta explotación mal interpretada o direccionada, ¿no? Desde una necesidad económica que los coloca en esta posición de trabajo forzoso y de explotación por los mismos padres, ¿no? Esta situación económica y vulnerable, la movilidad, N factores de riesgo que se ven presentes en estas condiciones. Y para esta también pregunta de la participación, es importante fortalecer los mecanismos de denuncia, ¿sí? Y cómo esto que pues, sucede en Chihuahua, en donde hoy estamos trabajando, de la entrevista única, es un elemento fabuloso, porque la revictimización que ocurre es precisamente por la falta de procesos de investigación eficaces, ¿no? Entonces, ahí se revictimiza y es la falta de verdad de mecanismos y de competencias para la investigación, porque estos puntos es donde se vulneran nuevamente los derechos de niños. Otra parte es fortalecer la representación coadyuvante y oportuna como de calidad y especialización que lo acaba de mencionar en el anterior exponente para garantizar la participación y el acceso de niños y niñas a despachos de pro bono que ayuden realmente, o sea, que cuenten con estas capacidades. Es básico, sabemos que el gobierno federal, el gobierno en sí, el Estado y más en las localidades no tienen siempre la posibilidad de desarrollar esas competencias. La inercia en la dinámica del gobierno es a veces tan rápida que no permite esa capacidad instalada. Entonces, acercarse a estas organizaciones, despachos pro bono, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, perdón, que otorguen estos servicios gratuitos de orientación a fin de brindar la asistencia, la información y la defensa legal en estos procesos, como la investigación. ¿Para qué? Para no revictimizar. Esa es la forma en que yo contestaría qué hacer en la participación de los niños y niñas desde este punto que les acabo de mencionar sobre estos que nos dedicamos en la prevención. Luego, estrategias. ¿Qué estrategias para garantizar? Bueno, yo empezaría, híjole, por varias, pero un tema principal sería en el tema de trabajo infantil y forzoso, sería no dejar de poner en el centro de las decisiones políticas, ¿sí? Las decisiones políticas y gubernamentales, perdón, el interés superior de la niñez, ¿no? Priorizar la protección, la restitución de derechos, por favor, eso es algo súper importante. No basta con acompañar al niño a la denuncia. Hay que acompañarlo hasta la restitución de sus derechos y que adquiera habilidades para la vida para ser independiente. Porque una huella de esa magnitud en una explotación, sobre todo en una violación o una violencia sexual, es para toda la vida.
es muy importante que la restitución de derechos continúe, ¿no? Y otro, fortalecer los sistemas locales de protección. Nuevamente hablamos de ese tema, como las procuradurías. También el sistema judicial en general debe ser fortalecido en perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, a fin de que las interpretaciones a nivel judicial se hagan bajo el contexto del interés superior del niño, el sistema constitucional, porque se les olvida, créanme que se les olvida, y el sistema de protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Entonces, sí hay que fortalecer al Poder Judicial, sin duda. Tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad todo este año, tenemos nuestra 8ª sesión terminada. Salió el manual para juzgadores de trata de personas, el manual de trata de personas que se realizó junto con la Suprema Corte de Justicia y la UNAM, con nuestro colega académico Mario Luis, ¿no? Y ese manual es para juzgadores en el tema de trata, porque es importantísimo además distinguir entre el trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas y explotación. Que sí es una línea muy delgada, sí, pero hay que distinguir el momento de estos delitos, la forma y el momento de cada uno de estos delitos. Otro aspecto que yo destacaría para fortalecer sería los mecanismos para protección y restitución de derechos, bueno, como acabamos de decir, centrados en la protección, el interés superior, pero también en el bienestar de niños y niñas adolescentes. Muchas veces no se atiende, por ejemplo, a las llamadas emergentes en refugiar a los niños, en apartar a los niños de la situación vulnerable. Y entonces ahí estamos realmente otra vez vulnerando y estamos revictimizando. Cuando el niño se queda en el entorno violento y no se toma una decisión inmediata, estamos todavía. Y respecto a la última parte, sobre la medición, ¿no? Es algo muy diferente, muy complejo, perdón, porque si bien los niños no hay denuncia, no hay cultura de la denuncia, nuestras cifras atienden a solamente casos denunciados. Y si no tenemos una cultura de la denuncia y si hay la cultura del silencio en niños y niñas, pues difícilmente. Bien decía Teresa Araiza que hay que, sobre la restitución de derechos, sobre las condiciones de niños que se han rescatado, lo están haciendo algunas organizaciones. Sin embargo, tenemos que tener mediciones de impacto también, ¿no? Necesitamos que el Poder Judicial, que también se hagan, digamos, se registren aspectos como denuncias, aunque no hayan procedido a sentencias. Necesitamos estar visualizando qué tipo de denuncias están llegando. Y luego establecer también modelos de cuidado alternativo para la niñez, también lo mencionaba, pero necesitamos que estos modelos de cuidado alternativo sean perfectamente revisados, porque también podemos revictimizar nuevamente, ¿no? Y que además se prioricen las habilidades para la vida. Y por último, y eso sería particularmente, Lorena, invitarte. Nosotros formamos el Comprevna y estamos en lo que es la estrategia Inspire, desde que se creó ahí, incluso desde la Oficina de Naciones Unidas, y creo que tenemos que revisar, ¿no? Yo he asistido a la Comprevna desde estos 10 años. Tenemos 2 sesiones ordinarias al año. Sin embargo, aunque funciona, y de veras que sí funciona muy bien, creo que debemos de tener más sesiones y debemos acercarnos más a estos delitos que acabo de mencionar y, por supuesto, darle un vistazo a la estrategia Inspire para adaptarla mejor a las condiciones de México. Y eso serían mis únicas aportaciones para la última pregunta. Muchísimas gracias. Espero haber sido breve. ¿Me pasé? No te Sí, preocupes, me Rosa pasé. Marta, es que Todas sí, nos pero no te pasamos. sí, Gracias. es normal porque son muchísimos temas y el trabajo que ustedes hacen es también increíble y abismal. Y ahorita los temas que apuntaste, pues creo que eran necesarios traerlos a la mesa. El trabajo infantil, forzoso, la trata, el reclutamiento forzado, todos estos temas que son muy preocupantes y que actualmente tenemos que poner el ojo y la mirada muy atenta para saber lo que vamos a trabajar en estos temas de manera conjunta y para fortalecer, como bien apuntaste al final, todos estos, en estos mecanismos, que ya hay algunas temas que se han avanzado, pero creo que faltarían muchísimos más por tener presencia y profundizar en esos avances.
Entonces, pues sin más, vamos a darle la palabra porque sí andamos un poco corriendo a nuestra siguiente ponente, que es Mónica Olmedo de Redín, y te agradezco mucho, Moni, y adelante con tus aportes y reflexiones. Pero no, muchas gracias. Creo que era indispensable el día de hoy que nos convocara y sobre todo a una actividad de todo el día, pues algo tan importante como el 10º aniversario de nuestra ley, ¿no? Justo vamos corriendo en el tiempo, pero algo que al menos quisiera como empezar a poner en la mesa, más allá de lo que ya se había hablado y para no repetir, no es cómo se están, o sea, la forma en que tenemos o en la que se va a poder incluir a distintos grupos de niñas, niños y adolescentes va a ser releer otra vez su realidad, ¿no? O sea, pasar esos grandes paradigmas de creer que la infancia se lee desde una sola existencia, ¿no? Leer estos espacios que están ocupando. Creo que una niñez que es muy importante que se le dé específicamente atención es a la niñez buscadora, ¿no? O sea, como niñas, niños y adolescentes de pronto hoy los estamos leyendo como buscadores, buscadoras, cómo también los tenemos que leer como defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Cómo están empezando a ocupar estos sitios, que además pues no es grato que los estén ocupando varios de ellos. Sin embargo, es acá donde los han colocado em, pues las circunstancias, ¿no? Entender un poco si a niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado, utilizados, que bueno, vale la pena hacer como esta distinción entre el reclutamiento, la utilización y justamente leerlos sí, incluirlos sí, pero incluirlos desde un enfoque de víctimas, ¿no? De pronto nos ha tocado que por ahí hay esfuerzos legislativos por tipificar el reclutamiento, la utilización, pero no se cuida el que niñas, niños y adolescentes tengan una adecuación tanto legal como asumir y colocarle a cada institución las obligaciones que va a tener en el tratamiento de estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, eh, sin duda, creo que el caminar a que estos a corto, a mediano y largo plazo se vayan leyendo estas realidades nos va a meritar, y siempre suena esto, pero la especialización, ¿no? Ya lo decía Saskia, se ha estado trayendo constantemente a mano que abogadas, abogados penalistas, es difícil que le entremos a algunos temas y que muchas veces la revictimización también viene de quienes representamos directamente a niñas, niños y adolescentes, a lo mejor por cosas tan técnicas como no tener cuidado de que su dicho se escuche a través de prueba anticipada, no saber cuidar a veces de pronto momentos procesales que son muy, muy, muy importantes para no generar de pronto una doble escucha eh, en estos temas, ¿no? Una parte que al menos, pues desde Redim, un poco desde alguna otra experiencia que tenemos como con la cooperación internacional es los sistemas de coordinación, porque pareciera que lo estamos siempre repitiendo, pero es que los sistemas de coordinación son sumamente importantes, ¿no? ¿Cómo le va a entrar? ¿Qué información se van a compartir? Al día de hoy es difícil que las fiscalías, las comisiones de víctimas y las procuradurías de atención de niñas, niños y adolescentes logren una buena coordinación o tener bases de datos coordinadas, entender o que tengan claridad de pronto de cuál es su momento específico de intervención, hasta dónde llega. Y eso es muy importante si queremos que esto camine, ¿no? Otra parte que sin duda después del monitoreo que se hace, y acá esto va como un poco como comercial, en la página de Redim, en los indicadores, van a encontrar la situación de los IPINAS, ¿no? Ahí entabló en un programa bastante dinámico. Por ahí nuestra compañera Rebeca, nuestro compañero Fernando, siempre están actualizando cómo van. Y es muy preocupante que al día de hoy, de todos los IPINAS instalados, que afortunadamente ya hay uno en cada estado,
pero que de todos los IPINAS solamente tienen consejo consultivo 32%. Entonces, que el 32% solo tenga instalado el consejo consultivo quiere decir que no están poniendo reglas de cómo va a participar la iniciativa privada, la sociedad civil, la academia. Es decir, no se les está incluyendo, no se está escuchando a las voces que más experiencia tienen en esto, ¿no? Porque siempre el derecho y las leyes serán los últimos probablemente en llegar a leer las realidades o a reflejar estas realidades que están pasando, ¿no? Entonces, de entrada, pues creo que nos tocaría muchísimo incidir en cómo se están coordinando estos IPINAS, pero sobre todo cómo se están conformando y cómo están operando. Y bueno, yo creo que por último tener como muy claros que ya tenemos que generar datos. O sea, ya no podemos estar sin generar datos, sin generar sistemas de información sustanciosa, ¿no? O sea, que tenga, que nos dé información, no que nada más diga tenemos tantas niñas, niños y adolescentes, sino que nos diga cómo, que nos diga cuándo, qué edades, cuál es la reincidencia de delitos, con qué tanta frecuencia se están presentando ciertas realidades, ¿no? Creo que en esta parte es un poco apostarle también y el que haya datos a reconocer, que no solamente es contar, sino reconocer qué realidades estamos enfrentando en el día a día. Por acá lo dejaría en esta primera ronda. Muchísimas gracias, Moni. Muchas gracias por tu abreviación de tiempo y pues también por los puntos importantes que nos muestras ahora, que tienen que ver con la coordinación, que tiene toda la razón, ¿no? Entre mejor coordinadas estén los IPINAS con las instancias ejecutoras, también como ya lo decía Tere, con las procuradurías, las que llevan a cabo y las demás instituciones que llevan a cabo la restitución de derechos, ahí estaríamos del otro lado, ¿no? Si lográramos esa coordinación puntual y de manera ágil, sería increíble para las niñas y los niños. También otra cosa es la generación de datos. Creo que eso justo nos da pie para generar también políticas públicas acorde con los problemas y con las realidades que tenemos hoy en día. Y pues también es una tarea de todos, ¿no? Tanto de organizaciones de sociedad civil como sobre todo las instituciones del Estado, poder intercambiar estos datos y tenerlos actualizados. Y finalmente, sin más, vamos a dar la última ronda, que esta sí les pido que sea lo más breve que se pueda. Si se puede, 3 minutos por persona, se los agradecería infinitamente. Y empezamos en el mismo orden. Entonces, Saskia, si nos puedes dar tus reflexiones finales en 3, 4 minutos. Muchas gracias. Gracias. Pues antes que nada, un placer escuchar las, a todas mujeres que han estado en la lucha y que están comprometidas con las niñas, niños y adolescentes. Y nosotros, desde Reinserta, reiterar en esta segunda pregunta que hacen sobre las estrategias específicas para implementar y garantizar la protección de las niñas y de las infancias. Creo que hay que hacer mucho énfasis en la prevención, tanto primaria como secundaria. Yo aquí hay 5 puntos que quiero mencionar. Uno es el que entendamos que cualquiera de las estrategias deben de enmarcarse en un enfoque absoluto de derechos humanos, interseccionalidad y género, obviamente siempre pues, asegurando el bienestar y el interés superior de las infancias. Aquí el enfoque en la seguridad física y emocional, de los espacios seguros, la promoción, como bien ya lo dijeron varias de mis compañeras, la promoción y la participación activa mediante la escucha activa de las infancias, que no los silenciemos porque no los creamos capaces de opinión. Muy importante el trabajo con las comunidades y el fortalecimiento con vínculos seguros. Hay que entender de dónde están viniendo especialmente estas infancias en situación de violencia y la ausencia de la información. Por ejemplo, un ejemplo que estamos viendo con el trabajo en Acapulco ahorita de manera muy puntual, que ya no es este paraíso turístico donde desafortunadamente se daba mucho el turismo sexual infantil. Hoy estamos viendo mucha de la venta de los niños por sus propios
tutores y por sus propios padres, ¿no? De 100 niñas que tenemos ahorita en Villa Niñas, les diría que de 70 a 80% de ellas por sus propios padres quienes las han expuesto a estas condiciones muy desafortunadas. Entonces, el trabajo con las comunidades y el fortalecimiento con los vínculos seguros es muy importante. Creo que un lugar donde nos estamos quedando atrás es en el uso ético y seguro de la tecnología. ¿Qué estamos haciendo en materia de protección digital? Pareciera que el mundo digital está avanzando a 25 por hora, a 125 por hora, y nosotros a nivel legislativo y a nivel policial estamos muy lentos en la protección de las redes sociales, donde ya es el espacio donde se están cooptando a las infancias, no solamente para temas de trata y de prostitución y pornografía, sino también para temas de reclutamiento por medio de la delincuencia organizada y demás. Entonces, el estar a la vanguardia de la protección de las infancias con la globalización y el uso de la tecnología nos parece muy importante. Termino esta intervención diciendo que el enfoque de no solamente atender a las infancias de manera reactiva cuando ya pasó el delito. Acordemos que el trauma en las infancias de delitos de alto impacto es de por vida, son lesiones de por vida de quienes somos sobrevivientes de violencia sexual y de otros delitos en la infancia, y que necesitamos empezar a entender y atender de una manera preventiva. Desde Reinserta estamos actualmente haciendo un estudio donde vamos a trabajar con alrededor de 5,000 agresores sexuales privados de la libertad, justamente para ver de qué manera podemos empezar a implementar estas políticas y estos programas sociales que nos ayuden a llegar antes de que la agresión se lleve a cabo. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio. Súper interesante, qué bueno, felicidades por ese estudio, ya queremos saber qué resultados va a tener. Y bueno, pasamos entonces con Tere para que nos dé sus últimas reflexiones. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. En cómo podemos medir el impacto de las iniciativas. Pues como comentaba Mónica, hay que tener números y números muy claros. Hay que visibilizar. Hoy existe, por ejemplo, veía yo como en violencia familiar, como delito, si ve uno las víctimas que son replicadas de niños y niñas, pues es muy pequeño, está más enfocado solo a la mujer. Sigue habiendo esa invisibilización sistemática de las personas menores de edad. Y los números también nos permiten para que dejemos un poco afuera la arrogancia que a veces las políticas públicas que planeamos en nuestras mentes no dan. Decían que eso es lo peor que pasa. Tú tienes una idea para resolver un problema, pero resulta que no va por ahí. Y lo que te va a ir diciendo son los números, las análisis. A mí yo soy una enamorada de los números, aunque hablo mucho, aunque ustedes no los crean, los números siempre me dicen mucho más que las palabras, porque te muestran esas tendencias. Por supuesto, atrás de cada número, lo que estamos haciendo nosotros en las plataformas corresponden a un niño con nombre, con apellido, para un seguimiento puntual. En la parte de prevención hay que hacer mucho, porque yo, así como testigo de cosas muy buenas, hoy la familia sufre una crisis impresionante. Creo que el problema mucho son las adicciones. Como nunca vemos un desinterés de papás y mamás por niños y niñas, pero mucho más que hace unos 15 años. Nosotros lo vemos simplemente en la parte de los juicios que tenemos contra papás y mamás, en donde ahora les digo, hay un total desinterés. Es como, cuídenmelos, háganlo. Sorpresas también de lo que era la familia protectora ampliada ha disminuido. Sigo creyendo como sea en la familia mexicana, porque también hay muchas familias que hacen las diferencias, adultos significativos cercanos a las familias que hacen la diferencia, pero aparte por la perspectiva de tenerlo en la Procuraduría de Protección, pues llegan estos casos, pero que sí
han aumentado. Entonces yo creo que un gran seguimiento es realmente visibilizarlo, nosotros obligarnos a que todos los datos, digamos, si son niños, si son niñas, qué edades tienen, toda la mayor información, porque esto da muchas bases firmes para que se puedan hacer políticas públicas, para que los tomadores de decisiones en verdad lo tengan. Hablamos mucho de la reactividad, y es en todo sentido. Ya estamos cuando el problema llega ahí, pero aún en esa reactividad tenemos que hacer un seguimiento puntual. Lo que acaban de decir mis compañeras Rosa María y Saskia, hay delitos que dejan unas secuelas, no puedes nomás atenderlo y ahí terminar, tiene que ser toda esa ruta de seguimiento. Es por eso que este sistema de protección integral, tanto de CIPINA como del sistema de protección especial con procuradurías de protección de niñas y niñas más fuertes, seguro van a hacer la diferencia. Un placer estar en estos 10 años y en 10 años que sí les he visto los rostros, ya sea por Zoom o personalmente. Y Lorena, bienvenida al equipo. Nos seguiremos viendo, pero seguiremos dando buenas noticias. No sin, por supuesto, también señalar todo aquello que nos duele mucho y que nos tiene que doler para seguir avanzando. No podemos estar indiferentes. Un placer haber compartido este panel con todas y todos ustedes. Un abrazo desde Colombia. Muchísimas gracias, Tere. Un abrazo igualmente y también gracias por tus aportes interesantes desde la experiencia. Como bien dices, ha sido mucha, vasta y desde diferentes frentes que te hemos visto. Y bueno, vamos a continuar entonces con Rosa Marta, las reflexiones finales en los últimos minutos, por favor. Sí, gracias. Me voy a centrar en 4 puntos. El primero es entender que la violencia es dinámica, ¿sí? Sobre todo cuando de explotación se trata, ¿no? Y sobre flotación trata, y lo que acaba de mencionar Saskia también, pues el reclutamiento y la captación que sucede a través de los groomers también en los medios digitales y otros modos de disfrazarse, ¿no? Desde la inteligencia artificial, digo, como dato que quisiera nada más señalar cómo incrementó el 360%, por ejemplo, la inteligencia artificial en los tiempos de pandemia del 20 a 22, con imágenes de sexualizadas de niños, niñas y adolescentes. Ya con eso tenemos el nivel de aceleramiento que tiene la tecnología y cómo es muy dinámica la violencia. Y como es dinámica, hay que mantenerse en un diagnóstico constante, digamos, ¿no? O sea, suena raro lo que estoy diciendo, pero no basta con tener cifras de un diagnóstico de hace 4 o 5 años. Bajo esta dinámica tan acelerada de la violencia, tenemos que estar en constante. Nosotros tenemos laboratorios de políticas públicas justo, que nuestro objetivo es estar en constante evaluación de la política de prevención de la violencia. Después, el enfoque de derechos de niñas y adolescentes, bien lo mencionaban anteriormente, es importantísimo, sobre todo en la interpretación judicial, ¿no? Se habla mucho del interés superior del niño, lo decimos constantemente los activistas, pero ¿qué hay en la interpretación judicial cuando se trata del enfoque de derechos y cuando se trata del interés superior del niño? Ahí se pierde. Es muy importante pues enfatizar y estar muy al pendiente de que en el Poder Judicial se atienda este mandato, además internacional. Y después entender la parte esta muy importante que mencionaba la compañera en el panel anterior. Tenemos 98 artículos en la ley, ¿sí? De los cuales los últimos son las sanciones respecto al incumplimiento de estos artículos. Tenemos artículos que no se están cumpliendo. Yo mencionaba del 32 y así también estos artículos que se refieren a las sanciones por incumplimiento. Pues invitar a todas las activistas como a las integrantes aquí del sistema de protección, voltear a ver esta importancia de sanciones. Si no hay sanciones, pues no va a haber, si no hay represiones, no va a haber avances, ¿no? Estamos estancados en muchos temas y en otros estamos yendo para atrás, estamos en una curva, en vez de que sea descendente, ascendente. Entonces hay que echar mucho ojo a los datos. Muchas gracias. Y bienvenidas a todas, Lorena, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias también por tu precisión y puntualidad en el tiempo. Y pues vamos a cerrar entonces con Moni, por favor, tus últimas reflexiones. Pues yo creo que me voy a ir a un tema raro, que es el presupuesto.
Si no hay presupuesto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Y que creo que es muy importante, al menos a nivel federal, decir, estamos enfrentando una inflación del 3.3%, entonces programa que no tuvo un 3.3% de aumento no va a funcionar como hasta ahora. Y hay muchos que, pese al 3.3% de inflación, tuvieron recortes. Entonces, veamos cómo van a operar, ¿no? Y algo que quisiéramos o que siempre o que ya tiene tiempo Redim como colocando es, hay que ver y hay que hacer indicadores que monitoreen el ejercicio de este presupuesto, pero que lo monitoren con enfoque de derechos. No se vale que haya de pronto presupuestos o acuerdos millonarios donde parte del acuerdo está financiando un espacio donde niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad van a estar de alguna forma pues detenidos, ¿no? Donde van a estar con limitando sus derechos, ¿no? Hay que leerlo en el sentido de pronto ha habido presupuestos que se asignan y que para temas educativos y que estos temas educativos resultan, por ejemplo, no tener una perspectiva de educación sexual integral, donde de pronto se va limitando. Entonces, no nada más es hay presupuesto, sino el cómo se ejerce, ¿no? Si no se ejerce con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, si no se ejerce como con este cuidado, ¿no? De generar indicadores, pero sobre todo indicadores estandarizados, o sea, no que cada quien se invente lo suyo, sino que se empiecen a estandarizar para entonces sí saber cómo estamos influyendo, cuál es el impacto, porque si no, entonces estamos midiendo un montón de números, pero no el impacto necesariamente, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría nuestra última reflexión. Ay, no te abrir el micrófono. Gracias, Moni, súper atinada tu última participación que tiene que ver justo con el tema crucial que es el presupuesto, ¿no? El dinero, cómo hacemos efectivo y eficiente esos números en términos económicos para que podamos ejecutar, implementar todas estas programas o estas propuestas que hemos mencionado para prevenir, atender y en todos los sentidos proteger a las niñas y los niños que necesitan esa protección, pero para eso necesitamos también recursos económicos importantes y acordes con la inflación, como bien dices, con el contexto económico que estamos viviendo. Y pues muchas gracias a todas estas reflexiones a 10 años nos hacen pues pensar en muchas cosas, en ponernos ahora mismo a trabajar en generar las siguientes reuniones, los siguientes acuerdos entre todos, entre disciplinas, entre organizaciones y disciplinas, entre procuradurías, disciplinas y organizaciones y todos los actores que estamos involucrados en esta realidad. Y pues seguramente nos estaremos encontrando en estos siguientes años para seguir haciendo que sean una realidad esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las políticas actuales y las que nos falta por construir y mejorar. Pues les agradezco muchísimo, les mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, Lorena, por seguir aquí en los paneles. Y pues vamos a dar paso a al siguiente panel que va a coordinar por ahí.